Bienvenidos a Meditaciones Bíblicas, tu espacio de reflexión y aprendizaje sobre la palabra de Dios. En este episodio, nos sumergiremos en las profundas enseñanzas del Antiguo y Nuevo Testamento, explorando su sabiduría y revelando cómo sus mensajes siguen siendo relevantes para nuestra vida hoy. Acompáñanos en este viaje espiritual mientras descubrimos el plan divino que Dios nos ha dejado en estos textos sagrados. La última enseñanza de Moisés, el camino a la tierra prometida. En los últimos días de su vida, Moisés, el gran líder del pueblo de Israel, pronunció una serie de discursos que quedarían grabados para siempre en la historia. Este momento marcaría el final de su viaje y el comienzo de una nueva era para su pueblo, la entrada a la tierra prometida. Tras 40 años en el desierto, el pueblo de Israel se encontraba a las puertas de Canaán. Pero Moisés, el hombre que los había sacado de Egipto, no cruzaría con ellos. Dios le había dicho que no vería la tierra prometida. Sin embargo, antes de su partida, Moisés debía preparar al pueblo para lo que estaba por venir. En su discurso final, Moisés recuerda las leyes de Dios, repite los mandamientos y exhorta al pueblo a permanecer fiel a la alianza. Pero también pronuncia una profecía: la bendición si obedecen, y la maldición si desobedecen. Moisés sabe que su pueblo enfrentará grandes pruebas. El último acto de Moisés es subir al monte Nebo. Desde allí, Dios le muestra la tierra prometida. Aunque Moisés no entrará en ella, su misión ha terminado. Josué guiará al pueblo, pero Moisés deja una herencia espiritual invaluable, las enseñanzas que deben guiar a Israel en su nuevo hogar. La última enseñanza de Moisés no es solo un recordatorio para su tiempo, sino una lección eterna sobre la importancia de la fidelidad, la justicia y la confianza en las promesas divinas. ¿Cómo aplicamos estas enseñanzas hoy en nuestras propias vidas? Si te inspiró esta historia, asegúrate de suscribirte y compartir este vídeo para que otros también puedan escuchar la voz de Dios. Nos vemos en el próximo episodio, donde la fe y la historia se encuentran.